Carlos García Valverde, autor del relato que ha resultado galardonado con el segundo premio del 11º concurso literario Museo Liber de relato corto histórico. Y en primer lugar, pues quiero mostrar mi agradecimiento al jurado de este certamen por haber decidido que mi humilde obra era merecedora de esta distinción. Y lamento que diversos inconvenientes como la premura del tiempo y la distancia geográfica que nos separa hayan impedido mi presencia en ese lugar. El cuento que yo he presentado a este concurso se titula Otoño de 1808 y ya con este encabezado pueden ustedes suponerse a qué periodo de nuestra historia se refiere. En efecto, la narración se sitúa en la Guerra de la Independencia y más concretamente en el desarrollo de dicha contienda en la provincia leonesa. Por consiguiente, tanto los escenarios como las situaciones y los personajes descritos en el relato son reales y los hechos desgranados en el mismo están basados en sucesos auténticos, con especial incidencia en el protagonista principal de esta historia, que no es otro que el guerrillero leonés Atanasio el Manco, del que hay sobradas reseñas en las crónicas de la época. Y ya sin más, y respondiendo a la amable petición de la organización de este certamen, paso a dar lectura al relato en cuestión, que se titula, como ya se ha dicho, Otoño de 1808, y que está precedido por unos versos de Charles Baudelaire, de su poema La campana rajada, y que dicen así: ocurre con frecuencia que su voz debilitada parece el rudo estertor de un herido olvidado. Otoño de 1808. Los tañidos secos, ásperos y sin reverbero de la campana rota de Oteruelo rompieron la relativa quietud de la mañana. Eran unos toques extraños, a medio camino entre la cadencia del Ángelus y las espaciadas y lúgubres campanadas de encordar. El bronce se había rajado cuando la campana, recién fundida, se desplomó desde 10 metros de altura al romperse la soga con la que estaban izándola hasta su emplazamiento final en la espadaña del templo. Fue la única vez que la esquila sonó rotunda, broncínea, al estrellarse contra el suelo. Los escasos recursos de la aldea no daban para encargar su enmienda, de manera que ya le quedó para siempre esa voz rota, como de yunque oxidado. Pero no era la hora del Ángelus, ni nadie había muerto recientemente. Los destemplados tañidos, empero, fueron puntualmente interpretados por un grupo de hombres que, silenciosamente, abandonaron sus labores y se concentraron con sus caballerías en la plaza del pueblo, al amparo de la torre que alojaba a la maltrecha mensajera. Serían como una veintena, la mayoría de ellos vestía desgastadas polainas de pana o mahón y raídas camisas de dril. Sus manos, ásperas y encallecidas, se adivinaban más acostumbradas a la esteva del arado y al mango de la azada que a los mosquetones y arcabuces que, a la sazón, casi todos empuñaban. Desde las ventanas a medio entornar de algunas casas próximas, varias madres y esposas de los conjurados contemplaban a hurtadillas la convocatoria con el corazón encogido. Atanasio el Manco, desde lo alto de su enorme macho, pasó rápida revista a la menguada tropa. A una indicación suya, apenas un gesto, todos los hombres montaron en sus caballerías y le siguieron hasta las afueras del pueblo. Desde las estribaciones del cerro donde se asentaba el caserío, divisaron a lo lejos la explanada de El Parque, al sur de León. Estaba teniendo lugar una parada militar, una revista o algo por el estilo. A esa distancia, los franceses parecían no más que un montón de soldaditos de plomo. El viento traía ocasionalmente hasta el Manco y sus acólitos el eco de las voces de mando de la oficialía y el rumoroso taconeo de la soldadesca al secundar las órdenes de aquella. Atanasio tiró de las bridas de su mulo y lo encaminó más hacia el sur, dejando a la izquierda la zona del parque. Secundado por sus hombres, embocó una trocha pedregosa que se dirigía a la no muy lejana Chopera, tras la que se adivinaba el frescor cantarín del Bernesga. El cabecilla miró hacia las copas de los esbeltos álamos que, como una disciplinada infantería alineada a la orilla del río, parecían escoltar el discurrir de las aguas. El viento soplaba del norte, lo que favorecería su acercamiento a los gabachos. Con un poco de suerte, cuando los vigías escucharan los cascos de sus acémilas, estarían ya
lo suficientemente cerca para asestar el golpe. Cruzaron el modesto caudal del Bernesga, aún no repuesto del reciente estiaje, un cuarto de legua antes de la confluencia de este con el Torío. Después giraron 90 grados a la izquierda y, protegidos por la frondosa arboleda, se dirigieron a la explanada del parque. Aunque la otoñada apenas había comenzado, el suelo se hallaba ya tapizado de hojarasca, de manera que el tránsito de los guerrilleros por el soto, aún cauteloso, provocaba un rumoroso crepitar de hojas rotas. Afortunadamente, como ya se ha dicho, el viento contrario impedía que tal ruido llegara hasta las formaciones francesas. Cuando se acercaron al límite de la maleza protectora, Atanasio alzó una mano, ordenando detenerse al grupo. Los toques del clarín y el trajín de las bayonetas, siguiendo las órdenes de aquel, llegaban ya nítidos y cercanos hasta sus oídos. «Ya sabéis», susurró el manco, como zorra en gallinero, arreando. A galope tendido, los guerrilleros salieron bruscamente de la espesura y entraron en la explanada, abriendo fuego contra los acuartelados. Aquello era como tirarle a una nutrida bandada de tordos, de modo que, a pesar de la dificultad de afinar la puntería desde una montura en plena carrera, los disparos de los hombres de Atanasio causaron numerosas bajas entre los soldados. Buena parte de estos, desoyendo las improvisadas órdenes de los oficiales, emprendieron la huida en dirección a la cercana puerta de San Francisco, poniéndose a salvo tras las murallas de la ciudad. Para cuando las primeras líneas francesas consiguieron situarse mal que bien en trance de defensa, ya los jinetes habían irrumpido en las formaciones como zorra en gallinero, tal y como había dicho el manco, y empuñando machetes, navajas y toda suerte de armas blancas, herían, tajaban y degollaban indiscriminadamente a todo lo que se ponía por delante. Varios atacados consiguieron sacar sus sables de las vainas y defenderse torpemente, pero su efectividad era poca frente a los atacantes que contaban con la ventaja de actuar desde un plano superior sobre sus machos y mulas. «¡Aire! ¡Aire!», gritó de pronto Atanasio el manco entre la polvareda. A la señal, los guerrilleros se desperdigaron en todas direcciones. Para entonces, ya desde las bardas y matacanes de la muralla comenzaba una granizada de plomo sobre los lugareños. Unos se dirigieron al este, perdiéndose por las Lariadas y la Candamia. Otros tomaron camino de la Puente del Castro, diluyéndose entre las callejas de la Judería. El resto cabalgó hacia el poniente, cruzó de nuevo el Bernesga y desapareció tras la ocre barrera de los Chopos. El parque quedó sembrado de cadáveres y quejumbrosos heridos que se retorcían entre lagunas de sangre. Todo había sucedido en menos de 10 minutos. Un par de horas más tarde, después de dar algunos rodeos para despistar a posibles, aunque remotos, perseguidores, el manco se dirigía de regreso a Oteruelo con algunos de sus hombres. Uno de ellos se adelantó para ponerse a su altura. El cabecilla reparó entonces en la sangre que corría por las ancas del mulo. Enseguida supo que esa sangre no era del animal. «Llévate el macho, manco», dijo fatigosamente el mal herido con un hilillo escarlata corriéndole por la comisura de los labios, «y quítame de en medio». Atanasio tenía dos cualidades fundamentales que le habían convertido en jefe de aquellas improvisadas partidas. Una era que sabía imponer sus órdenes, otra que no aceptaba que nadie se las impusiera a él. Valoró el estado del hombre y repuso: «De eso nada, te llevo a Oteruelo como hay Dios». El guerrillero murió pocas horas después, pero lo hizo en su casa, rodeado por sus familiares y con el párroco del pueblo a la cabecera de su catre. Otros heridos de menor gravedad eran atendidos por las mujeres en el interior de la iglesia, constituida en provisoria enfermería, bajo la atenta mirada de Atanasio. Algunos mordían fuertemente un trozo de tela mientras ajaban sus heridas para extraerles los plomazos recibidos. El manco salió al atrio a fumar. Mientras exhalaba la primera bocanada de humo, miró hacia la esquila hendida, ahora silenciosa. Su cuerda era agitada suavemente por el viento. Las heridas dolían, pero cicatrizaban. España, pensó Atanasio, era como esa campana rajada, imperfecta, quebrada, deforme y mutilada, pero aún podía hacerse oír, hacer sonar su voz desgarrada mientras quedara un solo hombre que tirara de la soga. Entonces supo que tarde o temprano ganarían esta maldita guerra, costase lo que costase.
Y aquí, como colofón, he situado una frase del mismo Napoleón Bonaparte recogida en el Memorial de Santa Elena, que dice así: los españoles desdeñaron sus intereses para fijarse solamente en la injuria, se indignaron ante la idea de la ofensa y se rebelaron a la vista de la guerra y corrieron todos a las armas. Los españoles, en masa, se comportaron como un hombre de honor. Nada tengo que decir de esto, sino que triunfaron y que han sido cruelmente castigados. Merecieron algo mejor. Nada más. Muchas gracias por la distinción recibida, repito, y buena suerte para todos desde León. Un saludo cordial.